Buenos días, mi nombre es Leandro Seoane. Hoy vamos a hablar de hipotermia y congelamiento. Bien, la definición de hipotermia se refiere a la temperatura central del cuerpo humano desciende por debajo de los 35 grados, produciendo una situación en la que el organismo no es capaz de generar calor necesario para garantizar el mantenimiento adecuado de las funciones fisiológicas. Tenemos la hipotermia accidental, es cuando el descenso de la temperatura ocurre de forma espontánea, no intencionada, generalmente asociado a ambientes fríos, asociado a un problema agudo y sin una lesión previa del hipotálamo. Los hibernadores versus los no hibernadores. Los hibernadores o ectotermos responden a la disminución del calor de forma ordenada. Los seres humanos somos homeotermos, por lo tanto no es así. Los procesos metabólicos, enzimáticos y membranas celulares se mantienen hasta la congelación. La viabilidad celular depende del flujo sanguíneo durante el recalentamiento y de la duración de la isquemia durante la hipotermia. La pérdida de calor puede ser de varios motivos: por radiación, pérdida de calor del individuo expuesto a medio ambiente frío; por conducción, que es la pérdida de calor en inmersión en aguas frías; por convección, el viento aumenta 5 veces la pérdida del calor; y la evaporación, que es la salida del agua por nuestra piel. Fíjense en esta tabla donde aparece la temperatura y la sensación térmica de acuerdo a la velocidad del viento. Por lo tanto, una temperatura de menos 20 grados con 8 kilómetros por hora de viento baja la temperatura a una sensación térmica de menos 22,5, ya en un estado peligroso de congelamiento, pero un poco más de viento, a 16 kilómetros por hora, la temperatura de 20 grados baja a menos 32 grados. Por lo tanto, ahora sí estamos en una situación muy peligrosa de congelamiento de las partes expuestas. Por ejemplo, aquí en Aconcagua, que es la montaña más alta de toda América, a los 6.000 metros, donde es el campamento Berlín, a la mañana fácilmente hay menos 20 grados de temperatura y con un poco de viento baja inmediatamente la sensación térmica a menos 30 grados. Fíjense los rangos de temperatura, donde hay una hipotermia subclínica desde 37 grados hasta los 35, por lo cual empieza a haber escalofríos y vasoconstricción. A medida que empieza a haber una hipotermia más profunda de 35 grados hacia abajo, empieza a cesar los escalofríos, el paciente empieza a estar obnubilado hasta entrar en coma, y por la parte de las arritmias cardíacas el paciente se vuelve bradicárdico, empieza a haber bloqueos AB y fibrilaciones ventricular de forma espontánea. Bien, con respecto al metabolismo, ¿qué es lo que sucede? Con los escalofríos el consumo de oxígeno aumenta 400 a 600 veces. Suspendido los escalofríos, baja al 50% el basal. La hipopnea es el reflejo de la disminución de los requerimientos respiratorios y no del impulso respiratorio. Se produce un estado de hiperventilación relativa con alcalinización del pH. Y la desviación del pH de 0,15 unidades por grado de temperatura descendido se conoce como el stat alfa. Con respecto a la parte cardiovascular, el gasto cardíaco disminuye progresivamente, la tensión arterial y la resistencia vascular se conservan hasta aproximadamente los 25 grados, y a nivel electrocardiográfico se evidencia una elevación del punto J, que se llama la onda de Osborn.
Entonces, específicamente de los 35 grados hacia abajo empieza a haber una bradicardia sinusal, el QT y el PR se empiezan a prolongar, empieza a haber bloqueo AB, asistolia con fibrilaciones ventriculares espontáneas que se irritan, se disparan por cuestiones mecánicas, térmicas o químicas. Ya con ahí hipotermia severa, la desfibrilación y las drogas se vuelven inefectivas. Fíjense en este electrocardiograma como ya se ve una cierta bradicardia y se visualiza sobre todo en B4, B5 y B6 como el punto J está elevado llamado onda de Osborn. Fíjense en este electrocardiograma de un paciente que vino con 34 grados, después a las 3 horas pasó a 35,6 grados y a las 8 horas ya estaba con 36 grados. Inicialmente entonces al ingreso se ve muy marcada la onda Osborn con el punto J sobreelevado, con un QRS de 75 milisegundos y un QT corregido de 455. Después se lo empieza a recalentar al paciente, por lo cual la onda de Osborn empieza a descender, el QRS se mantiene igual, pero el QT corregido empieza a disminuir. Finalmente, a las 8 horas con temperatura normal, el QRS está en 52 milisegundos con un QT corregido de 425. ¿Qué pasa entonces con el riñón? El filtrado glomerular aumenta, es lo que se llama la diuresis fría, hay supresión no osmótica de la hormona antidiurética por aumento del volumen intravascular, hay un enfriamiento hipotalámico que inhibe la ADH y posteriormente hay una oliguria tardía poco confiable de hipoperfusión en la hipotermia. La medición de la temperatura se realiza con temperatura rectal, es útil si el termómetro no queda aislado por materia fecal, ¿no? Y se le he colocado. La temperatura sanguínea y esofágica arrojan cifras confiables y la temperatura de la membrana timpánica es una medición excelente y rápida de la temperatura central. Aquí vemos un medidor de temperatura timpánica. Aquí vemos un termómetro de temperatura rectal, que es un termómetro largo de aproximadamente unos 40 centímetros. Y clasificamos a la hipotermia en leve, moderada o severa. Severa es menos de 30 grados, la moderada es de 32 a 30 grados y una hipotermia leve es menor de 35 a 32 grados. Las causas más frecuentes es el alcohol y las drogas sedantes que producen letargo, disminución de la generación del calor muscular y vasodilatación periférica. Puede ser un evento secundario a un politraumatismo. Y después está la hipotermia urbana, que está íntimamente relacionado con la pobreza, las drogas, el alcoholismo y ciertos trastornos mentales. Ahora bien, ¿cómo identificamos un paciente hipotérmico? En la hipotermia severa, con menos de 30 grados de temperatura central, está asociada a una marcada disminución del flujo sanguíneo cerebral, disminuye también el gasto cardíaco y la tensión arterial. Por lo tanto, el paciente puede aparentar muerto por disminución de la función cerebral. Entonces hay que valorar la frecuencia respiratoria y el pulso durante al menos 60 segundos. Una resucitación completa raramente no deja secuelas neurológicas. Bien, el tratamiento inicial en el lugar del paciente: hay que proteger la vía aérea. Si el paciente está obnubilado, hay que realizar una intubación orotraqueal, remover la ropa mojada, proteger contra la pérdida de calor, evitar movimientos bruscos y actividad excesiva, porque esto puede generar fibrilación ventricular espontánea.
hay que hacer un monitoreo cardíaco y de la temperatura central. Ya se puede ir poniendo sonda nasogástrica y sonda vesical. Bien, este es un algoritmo donde muestra inicialmente que hay que remover la ropa, protección sobre la pérdida de calor, evitar los movimientos excesivos y monitoreo cardiovascular y temperatura. Ahí tratamos de valorar la respuesta, la respiración y el pulso. Si nos vamos hacia la derecha, identificamos que no hay pulso o respiración, tener en cuenta de medir por lo menos 60 segundos, por lo cual es necesario hacer una reanimación cardiopulmonar, asegurando la vía aérea. Se puede desfibrilar hasta 3 veces, humidificar el oxígeno de la bolsa válvula máscara en el tubo traqueal a 43 grados centígrados, se establecen vías endovenosas e infusión de solución fisiológica también a 43 grados. Si el paciente tiene menos de 30 grados, hay que continuar haciendo RCP, no se administran drogas, la desfibrilación es única, no más de 3 veces y continuar el recalentamiento. Si el paciente tiene más de 30 grados, continuamos haciendo el RCP, se pueden dar drogas como la adrenalina de forma más espaciadas y se puede repetir desfibrilaciones seguidas. Este sería el paciente más difícil de recalentar. El paciente que sí tiene pulso y respiración, controlamos la temperatura corporal. Si está entre 35 y 32 grados, hacemos un recalentamiento pasivo. Si el paciente tiene entre 31 y 30 grados, hacemos un recalentamiento activo externo. Y si el paciente tiene menos de 30 grados, hacemos un recalentamiento activo interno según esta secuencia. A través de lavados gástricos con soluciones calientes, lavados peritoneales, lavados pleurales y o también hemodiálisis. Hay que continuar toda esta terapéutica hasta que la temperatura sea más de 35 o cesen los esfuerzos. Bien, con respecto al recalentamiento pasivo y activo externo, se inicia cuando la temperatura está entre 35 y 32 grados, el paciente debe estar seco y cubierto, humidificación del aire inspirado a 43 grados por una mascarilla, el calentamiento de las soluciones endovenosas a 43 grados, recuerden que se pierde 2 a 3 grados por las tubuladuras, y la manta térmica sería útil, quizás podría ser útil con estas temperaturas, con esta hipotermia leve. Fíjense aquí la terapéutica en el prehospitalario con la utilización de mantas térmicas, manteniendo el paciente seco y trasladarlo inmediatamente. ¿Cómo calentamos los sueros? Utilizamos el microondas, 2 frascos de 500 mililitros en 2 minutos en potencia máxima, queda la temperatura de 43 grados. Bien, el recalentamiento activo interno dijimos que se inicia cuando la temperatura es menor a 32 grados. Hay que hacer irrigación gástrica y vesical. Es insuficiente en la hipotermia severa e innecesaria en la hipotermia leve, pero tiene un acceso inmediato. El lavado peritoneal y el pleural se realizan con soluciones isotónicas de 40 a 45 grados, tiene un 60% de efectividad y se realiza 2 litros por vez, es decir, en la pleura derecha se colocan 2 litros, se deja aproximadamente una media hora, se saca el volumen y después sobre la pleura izquierda nuevamente 2 litros calientes, se deja media hora y se extrae. Lo mismo pasaría con los lavados peritoneales. Circulación extracorpórea está indicado en pacientes que están en paro cardiorrespiratorio, tiene una efectividad del 100%, pero es de difícil acceso. La hemodiálisis o la hemofiltración también tiene una efectividad alta de un 80% que podría utilizarse en estos pacientes con hipotermia severa de menos de 30 grados.
Bien, con respecto al apoyo respiratorio, recuerden que el pH se desvía a la alcalosis con descenso de la temperatura, es decir, 0,015 unidades de pH por cada grado de hipotermia. Se recomienda la corrección de la temperatura en la gasometría solo para saturación y PO2. Si el paciente está obnubilado, hay que hacerle un apoyo ventilatorio, protección de vía aérea, conexión ARM con oxígeno humidificado. Y recuerden que estos pacientes tienen alta incidencia de neumonía. Con respecto a la reanimación cardiovascular, la infusión se realiza con soluciones fisiológicas a 43 grados de temperatura, con una velocidad mínima de 200 mililitros hora. La hipotermia severa de más de 60 minutos produce gran vasodilatación, por lo tanto es difícil la auscultación y la toma de tensión arterial. No infundir neotrópicos con menos de 30 grados de temperatura, solamente continuar con hidratación agresiva. No indicar drogas ni marcapasos transitorios con temperaturas de menos de 30 grados. A más de 30 grados se puede dar drogas de forma más espaciada y el recalentamiento extracorpóreo es el método preferido, pero muy dificultoso en los pacientes que están en paro cardiorrespiratorio. Recordemos que la hipercalemia puede aparecer en la hipotermia, también en el síndrome del aplastamiento y en el recalentamiento. Por lo tanto, tener un potasio plasmático más de 10 milimoles por litro da muy mal pronóstico a nuestros pacientes. Y recuerden la tríada mortal, donde el sangrado, la coagulopatía, la acidosis y la hipotermia lleva a la muerte segura. Resumiendo, el termómetro rectal largo es útil, pero se lee in situ. En el paciente hipotérmico severo, valorar el pulso y la frecuencia respiratoria al menos durante 60 segundos antes de darlo con diagnóstico de paro cardiorrespiratorio. El paciente obnubilado por la hipotermia requiere intubación orotraqueal y protección de la vía aérea. El paciente hipotérmico y en paro se puede recalentar y hacer una reanimación simultánea. Sí, pero es dificultosa. No dudar en el recalentamiento peritoneal y pleural. Esta es una fotografía del famoso fotógrafo Germán González Mena desde la cumbre norte de la Aconcagua. Bien, con respecto a las congelaciones, primer peligro, la instauración es lenta y sin dolor. Inicialmente hay entumecimiento y pérdida de la sensibilidad. El miembro afectado pierde calor a través de la piel, por lo cual se produce una primera fase de vasoconstricción, por lo cual hay palidez y más frialdad. A su vez, la falta de oxígeno en estos tejidos hace producir mediadores que llevan a la vasodilatación y exudación de líquido, edema y formación de ampollas. ¿Cómo es la evolución? En el primer grado hay enrojecimiento de la extremidad, se hincha, no hay ampollas y vuelve a la normalidad al cabo de unos días. Estos son los llamados sabañones, como se ve muy bien en los dedos del pie de este paciente, que se refiere el sabañón a un trastorno de la circulación por el frío. Hay entonces una vasoconstricción y después una vasodilatación brusca de los mismos. Después pasa al segundo grado, en el congelamiento, donde aparecen ampollas claras o sangrantes, hay ya insensibilidad. La zona afectada puede cicatrizar o volverse negra y seca y caer espontáneamente. Fíjense acá la planta del pie de este paciente que sufrió un congelamiento, donde se formó ampollas y la caída de la ampolla. Ya en el tercer grado, las lesiones no suelen ser dolorosas
ya que los tejidos están necróticos y en el recalentamiento no se producen ampollas, los tejidos quedan fríos y estas lesiones requieren tratamiento de la amputación de los dedos o el miembro afectado. Fíjense aquí esta planta del pie y los dedos como están ya de un aspecto necrótico. Manejo y tratamiento inicial. No recalentar a una persona congelada si no se puede hacer en un medio adecuado, ya que la hinchazón que se produce lo invalidará. No frotar, golpear o recalentar muy fuerte delante de un fuego o una llama una zona congelada. No romper las ampollas, no vender juntas dos zonas congeladas y no dar alcohol. Bien, vamos al tratamiento más específico. Hay que recalentar las zonas afectadas, baños de agua tibia a 40 grados de temperatura con un antiséptico como clorhexidina o iodopovidona, no alcohol, durante 20 minutos 4 veces al día. Analgésicos tipo opioides con morfina 0 miligramos kilo, porque el recalentamiento genera dolor. Elevar el miembro para disminuir el edema. El tratamiento local después de los baños en las áreas necróticas con cremas antibióticos como sulfadiazina argéntica. Ampollas claras hay que drenarlas, los tromboxanos profundizan la lesión. Y las ampollas hemorrágicas no hay que debridarlas porque aumenta el riesgo de infección. Hay que dar antietánicas si se recomienda un refuerzo. Antibióticos sistémicos no está indicado y el Dextran puede tener cierta utilidad como antiagregante sistémico de forma endovenosa. Las heparinas no tiene evidencia y la aspirina o el ibuprofeno solo como analgésicos. Bien, aquí estamos viendo cómo este paciente está realizándose los baños con agua tibia a 40 grados y iodopovidona durante 20 minutos. Bien, este es uno de los primeros trabajos publicados en el 2007, donde habla sobre la reducción de la incidencia de la amputación en pacientes con congelamiento utilizando terapia trombolítica. Se incluyeron 32 pacientes con injuria por congelamiento, no tenían más de 48 horas de la lesión, se infundieron TPA intraarterial y se vio que los que no le hicieron infusión de TPA tuvieron una amputación del 41% y a los que sí le hicieron TPA la amputación fue solo del 10%. Hubo muchos trabajos a posterior de este y quiero comentarles este específico del año 2017 donde hubo un grupo control versus un grupo con TPA. Se incluyeron 17 pacientes entre el año 2000 y 2017 con congelamiento severo de los miembros y se vio que el promedio de la internación hospitalaria fue de 14 días en el grupo de tratamiento y 38 días en el grupo control con una P significativa. También se vio que el 15% de dígitos en el grupo tratamiento requirieron solamente amputación versus el 77% de dígitos del grupo control requirieron amputación con una P más que significativa. Fíjense acá esta arteriografía pre y post TPA, como posterior a la TPA la irrigación llega perfectamente bien y disminuye de esta forma el riesgo de amputación digital. Bien, hasta aquí llegamos. Agradezco su atención y nos vemos en la próxima. Esta es una práctica que hicimos sobre evacuación de paciente congelado en el Tronador Bariloche, provincia de Río Negro.